Aguante Santiago del Moro. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Aplaudía más tarde. Ríanse un poco ahora porque después Me quedé aplaudiendo Cumpleaños. hay que reírse ahora. ¿De qué pinta por acá? Mirá, mirá. Si hay amigos que me han dejado este programa, ha sido... Un capo. Mirá, mirá. El hombre es como el Sí, Sherlock feliz Holmes. día. Feliz día, papá. ¿Cómo anda bien? Qué impecable siempre con el pelo. ¿Qué te pones en el pelo para quedar así? Nada. Nada. ¿No? Claro, un poco de... Una gomina, yo me peiné con gomina. Escucha, salí del camarín y tiene los pelos así como Milei. Dame un poco de gelatina, me pongo en la cabeza. ¿Cómo andas bien? Bien, ¿y vos? Impecable el tipo, un olor, un aroma, ¿Qué fragancia usas? ¿Qué perfume No me usas? acuerdo, qué sé yo. Un poco de... Te recomiendo el mío. 1 Million de Paco Rabanne. Muy bien, bueno, pero vos... 1 Million de Paco Rabanne. No, pero vos te pones el 1 Vos Million de Paco merecés Rabanne ese y perfume, quedás viejo. como yo. Deja Rejuveneces de perfume. 40 años. Presenta el programa y deja de perfume. Claro. ¿Cómo andan bien? Bien, muy bien. Bien, Santi, bien. ¿Todo bien? Feliz día. Bien. Feliz día a Felicidades. todos. Feliz Para día. que los estoy mirando a todos, porque hoy es el día del periodista y es un día muy importante. Se va a debatir apasionadamente en este programa hoy con todos ustedes. Hoy es el día nada más y nada menos que del periodista. Semejante rol en la sociedad, ¿no? Semejante importancia. Hay periodistas de diferentes medios. Está la señora de las Noticias América. ¿Cómo le va, Mónica? ¿Bien? Bien, muy bien, Santiago. Y estamos del otro lado. No, mirá quién llegó acá. Esto es para vos. Tengo más. Te recomendé recién el 1 Million, mirá lo que te recomiendo. Subway, ¿conoces? Mirá. ¿Cómo anda bien? Gracias. Miren, aparte están recién hechos, mirá. Clávate uno de esos. Pollo, clavate los cream Dios cheese. Mirá. Clávate uno de esos, Roberto. Toma, Diego, que sé que... Sí, por favor. Llévalo allá a la villa. Agárrate este, déjame la mitad a mí. Faltan calorías. ¿Eh? A él que le faltan No, calorías. qué rico, Sí, por voy a favor. desabrochar esto porque Qué si no- rico. Muy bien. Así como Saben que yo tranquilo. vivía esto en un momento de mi vida. Que todos Guarda los con el días. botón. Sí, Con siempre. la ¿Eh? cápsula. Es espectacular, Coma ¿vieron? si no habla. Sí. Que es como si no habla. No, dame. Dirían las abuelas. No, dame. No te manches. Natalia, Natalia. No te manches. Habla Lisandro. Venimos por el pan acá. Ya descubriste Muerto la de manera hambre, de ¿viste? hacer callar a la gente que se pelea. Pollo bueno. cream chicos. cheese. Esta es la mejor manera. Le das un Subway. Tienen como un dejo. ¿Traen una servilleta? Esto me esta no le pasa. Con la manga no, Con la manga no. Qué rico, tiene como un dejo ahumado, Ahí ¿no? está, muy bien. Gracias. Pero dividilo. ¿Mm? Dividilo. ¿Eh? Dividilo. Ah, quiere Roberto. Dividilo. Esto acá desaparece Ah, un no puede instante. Pará. hablar. Bueno, es un día muy, pero muy importante para la Argentina, para el presente y para el futuro, ¿no? Como siempre viste en la Argentina se habla de lo que van a vivir tus nietos, tus bisnietos. Desde que soy chico me está diciendo mi abuelo, la Argentina que te vamos a dejar. Bueno, es esta. Ahora yo estoy diciéndole lo mismo a mis hijas. La Argentina que le voy a dejar a tus hijos. Bueno, eso es un poco el destino de cada uno de nosotros. ¿Qué ha pasado hoy? Me está escapando el sándwich de... Para que te lo voy a devolver, porque es una falta de respeto, si no. Acá. No. Nico, probalo, por favor. O guardalo, si no, para después. ¿Eh? Igual ahí con el hambre Guardalo que hay ahí adentro. atrás, mirá. Dáselo a Shakira. Que no lo agarre Shakira porque no queda nada. Guardátelo adentro. No, mirá. Vení. La extraña dama. Escucha, Shakira se fue un mes de vacaciones. Más que Vila, más vacaciones que Vila tiene. ¿Eh? Para nosotros fue un año. 2 semanas. Era hora. Vení, Shakira, vení. Shakira es la productora, una de las productoras. ¿Eh? Nada, 2 semanas y un poco más, Shakira. ¿Eh? Sí. Vos y Liliana Franco andan de vacaciones. ¿Vieron el audio que anda circulando de Liliana Franco? Lo estoy esperando para que me lo explique. Pero bueno, ¿dónde está de vacaciones ¿Qué, no Liliana se Franco? entendió? No, está trabajando. Ah, está trabajando. Un beso a Está Liliana. trabajando. Hoy mirá, Nancy, nada más el día del periodista. ¿De qué te reís? Está trabajando. Está Trabajando, chicos. Bueno, no ¿qué? está ni está trabajando. Sí, está haciendo una Escribió cobertura. notas desde Como yo me voy Londres. 2 días al año, me da una rabia. Va a cubrir la reunión de Marcos Peña. Sí, bueno, vamos a arrancar con los anuncios que se hicieron con respecto al préstamo del fondo. Es mucha plata. A mí me da miedo porque le quiero preguntar acá a la gente especializada. Cuando yo era chico vino un momento, una cosa en el gobierno de la Rúa que fue el blindaje, ¿se acuerdan? Sí. Un día bajo el departamento y veo que decía un gráfico así, bienvenido blindaje, qué sé yo. Y yo dije, bueno, es la solución a todos nuestros problemas. Seguimos igual.
Después de la polémica, habemos acuerdo. Luego de varias semanas de negociación, se dieron a conocer las condiciones del préstamo stand-by con el cual el FMI y la Argentina vuelven a tener relaciones formales. Hemos acordado un stand-by de acceso elevado, el monto de 50.000 millones de dólares, y es una muy buena noticia que la integración de la Argentina al mundo nos permita tener un apoyo de esta magnitud. Es un acuerdo que establece un ajuste fiscal más importante de lo previsto inicialmente. Que de algún modo el mundo intervino en salvar a la Argentina de una situación muy complicada. Tengamos en cuenta que los problemas de fondo siguen estando uno arriba del otro intactos y que esos problemas suelen manifestarse. Estos tipos, a ver si nos entendemos, te ofrecieron el mundo moderno y te ofrecieron la modernidad y te metieron en el túnel del tiempo. Hay 3 países en el mundo que tienen crédito stand-by. Kenia, Irak y Jamaica. En 2 años y medio te pusieron el país de sombrero, chocaron la calecita. Yo no estoy viendo del otro lado cuál sería la solución. Ok, están en contra de que se vaya al fondo. Bueno, ¿y cómo seguimos? Va a ser un gran acuerdo para los argentinos. Va a ser muy bueno, va a ser un punto de partida importantísimo. Bueno, quiero arrancar con alguien que estaba hablando por teléfono, igual acaba de ser madre, digamos, te entiendo que hable por teléfono. Flor, sos una especialista en estos temas. Quiero escucharte. ¿Qué pasó hoy? Fácil explicárselo a la gente. Bueno, en este contexto que todos lo vivimos de cerca porque... Perdón. Atendete. Sí. En este contexto que todos los argentinos lo vivimos porque seguimos el dólar, de un mundo más complicado, de una Argentina con un plan económico que empezaba a flaquear con un cambio de contexto, el gobierno consiguió un préstamo del fondo que claramente marca un respaldo enorme de la comunidad internacional hacia Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque son 50.000 millones de dólares. Esto es en términos nominales, o sea, en cantidad de dinero, es el préstamo más grande en la historia del fondo. No en proporción de cada país, en función de la cuota que tiene cada país, pero sí en términos nominales. En términos de expectativas de qué términos esperaba, de plata. claro. O sea, en cantidad de plata, nunca antes el fondo había dado tanta plata a Argentina. Plata que hay que devolver después. Plata si que hay usa. que devolver, exactamente. Ya un 30% de esto, más o menos según lo que dijo el ministro Duhovne, se desembolsaría en junio, el 20 de este mes, es cuando se reúne el directorio del fondo y formalmente, digamos, se liberarían los fondos. Un detalle, esa misma fecha es cuando también se define si Argentina es país o no emergente, que es cosa clave para los mercados de bonos, salir de esa acciones. categoría. Ahora somos Sí, país de le frontera. dan esa categoría argentina. O sea, básicamente este mes va a ser muy, muy movido para Argentina, para todos los activos financieros, para las acciones, los bonos, el dólar y para también, bueno, todos nosotros que estamos muy expectantes. Claro, para que déjame aclarar, el día histórico que dice acá puede ser para bien o para mal. Digamos, Claro. Es un día histórico porque es un día que Argentina anuncia la vuelta al fondo con esta semejante suma de dinero que vamos a ver qué pasa, en qué se utiliza y cómo se devuelve posteriormente, ¿no? Buenas noches, Renato. ¿Qué tal? Bueno, espero que ese optimismo se concrete en la realidad, ¿no? Bueno, yo creo que en eso, esto es, en el plano financiero se vienen meses relativamente más estables para Argentina. Convengamos que venimos de una corrida cambiaria. Eso aparentemente se frenaría. Hay que ver qué pasa en el mundo. La economía real en lo que queda del año va a ser un lastre. O sea, Flor, hoy lo explotó. dijo hoy Eso es interesante. Hoy explotó Brasil. Nosotros ya tenemos la devaluación, lo que el gobierno apuesta es esta devaluación no va a ser más. Pero lo que viene es una recesión fuerte, van a ser por lo menos 2 trimestres. El gobierno, el ministro Duhovne dijo hoy que, bueno, habiendo crecido en el primer trimestre el 3,4%, él espera en un cálculo optimista que crezcamos solo el 1,4% y tal vez si no va mal el 0,4%. Es decir, hay que caer bastante para eso. Es una receta clásica, nos faltan dólares, ¿cómo lo generamos? Con devaluación y con recesión, enfriamiento fuerte de la economía. Nada nuevo. ¿Es mejor que nada? Yo creo que sí, que es mejor que nada. De todos modos, mañana hay que ver cómo abren los mercados. La expectativa es que los mercados abren con enjundia y confianza hacia la Argentina. Es posible, pero la economía real hay que pasar el invierno, la primavera
Tal vez un Primero poquito el de mundial, verano. vamos a empezar por pasar el mundial, sí. Es ¿Moni? ajuste. Es un ajuste Inexorablemente hay que hacer ajuste. El tema es por dónde se va a hacer, dónde va a estar el recorte. Después, de entre las cosas que se dijeron hoy en la conferencia de prensa, es que ya no hay meta inflacionaria para este año. La del 15 fue, y que de junio a junio se prevé como meta un 21%. Y después, bueno, se tocan todas las otras variables. Acá están los chicos especialistas, especializados en economía, que nos pueden ayudar a entender más. Martín, sí. Y lo de la cláusula de Por favor. salvaguarda social es interesante conocer. Por lo menos el gobierno dijo que esto era lo más novedoso. En el comunicado que se dio antes de la conferencia de prensa del Ministerio de Hacienda, se dice que este acuerdo incluye una cláusula de salvaguarda social, que significa que va a haber un monitoreo de cómo van las variables que tienen que ver con los sectores vulnerables, y que se permitiría flexibilizar algunas de las Perdón, de las una cosa, pautas. escucha Pero todo esto de Mónica. hay que entenderlo, por eso a lo mejor los chicos... ¿Para qué no- le quiero hacer la pregunta a Martín y voy con vos, Pablo? Sí. Para explicarlo fácil, esto es como si vos en tu casa estás fundido y le pedís al rico de la cuadra que te preste plata. Digamos, seguís fundido igual con plata. El tema es para qué vas a usar esa plata, Martín. A ver. Acá la situación es la siguiente. Nosotros venimos fundidos hace muchos años. Venimos gastando más de lo que generamos en términos de dólares. El país gasta 30.000 millones de dólares más de lo que genera, y hace muchos años que viene gastando de más, y lo que cambia es el financista. Hasta ahora nosotros veníamos accediendo a financiamiento que venía relativamente barato. Ese financiamiento se cerró y lo que hicimos fue conseguir un financiamiento donde ahora nos van a pedir un poco más de explicaciones. El financiamiento, que era un poco más barato, no nos pedían tantas explicaciones, ahora nos van a pedir un poco más de explicaciones. Pero hay dos novedades, dos cosas notables. Bueno, la primera es que no pasó lo que todos esperaban, el fondo no pidió un mayor ajuste para este año, el ajuste de este año es el mismo que había puesto el propio Ministerio de Hacienda, 2,7%, no hay mayor ajuste en el resto del año. Eso queda descartado. Lo que sí es cierto es que hay un ajuste fuerte el año que viene y fuerte el otro año, y todavía Hacienda no dijo dónde va a recortar. Pero donde sí es la novedad importante del comunicado del fondo es que el fondo puso dos cosas en el comunicado que es por primera vez en la historia que las pone. La primera, la cláusula social. Esto que comentaban recién, la cuestión de que de ninguna manera permite, el fondo no quiere pagar el costo político de que se deterioren los indicadores sociales, y entonces va a monitorear, además de las cuentas fiscales, los indicadores sociales, y si hay deterioro de los indicadores sociales, permite que se rompa el compromiso fiscal para asistir, para aumentar la asignación universal por hijo, para aumentar las asignaciones familiares, es decir, para aumentar los fondos que van destinados justamente a los sectores más pobres. Y el segundo dato muy importante, que no quiero que pase por alto, es que por primera vez en un comunicado del Fondo Monetario Internacional hay una declaración específica que le van a pedir al gobierno medidas concretas para la igualdad de género. Este es un tema muy importante, justo en el año en el cual se está discutiendo tanto, está la marcha por los derechos de las mujeres. ¿Qué serían medidas para la igualdad de género? Bueno, no queda del todo Aparte claro. eso lo cómo tendría se- que implementar el gobierno, no el fondo. Bueno, qué- no, la pero verdad que ¿cuáles Lagarde serían las dijo- que la que sugiere el fondo? Porque deben tener que ver con lo económico, básicamente. Bueno, justamente ahí dijeron medidas que tienen que ver con lo fiscal y con lo institucional y administrativo. Van a ser seguramente, por supuesto yo no las sé a las medidas concretamente ahora, pero por ejemplo, el hecho de apuntalar la asignación universal por hijo es uno de esos puntos. Muchos tenían miedo, de hecho, algunos segmentos que en algún momento quisieron pegar la cuestión del FMI con la marcha del Ni Una Menos en la semana pasada decían, porque el FMI pide medidas de ajuste que terminan yendo en contra de la mujer. proaborto, No va a ser sí. el caso. Bueno, ese fue el otro disparate. Pero hubo dos disparates la semana pasada. Uno fue el del sector de Ni Una Menos, que dijo el FMI implica menos derechos para las mujeres. Bueno, la declaración del fondo por primera vez en la historia es en el sentido exactamente contrario. Y el segundo, bueno, el otro fue el de la frase de Padre Pepe, que me parece que se confundió. Sí, Pablo. Un economista dijo que pedirle al fondo es como pedirle al suegro, cuando uno toca todas las puertas y después va al suegro. Y la mejor imagen no es ir a pedirle dinero al suegro. ¿Pero qué hace el suegro? Te pone algún tipo de condicionamiento para que vos te ordenes. Y el fondo nos va a poner un poco de condicionamiento porque Argentina hoy tiene 23 ministerios, hoy tiene de 100.000 pensiones de discapacidad, pasó a 1 millón cuando nadie entiende nada. Hasta hace poco tuvo jubilaciones que le pagaba a gente de países limítrofes. Un despilfarro
bestial, donde se puede ir con la tijera realmente muy fuerte. Y ahí nadie se va a quejar. Pero lo que decía Mónica es importante porque hoy en paralelo, y se demoró, Argentina cuenta qué es lo que arregló, pero necesita que el fondo emita su parte, su comunicado, para que esté todo cerrado. Y en el acuerdo que brinda el fondo desde Washington, habla de las condiciones, que si las condiciones empeoran, existen disposiciones para instrumentar las asignaciones presupuestarias dedicadas a las prioridades sociales. O sea, esto que planteó Mónica, que suena en nuestro comunicado, el argentino, suena en el comunicado del fondo, que es la primera vez que esto sucede. Ante un despelote, 30.000 millones, suben las tengo asignaciones. Sí, bueno, ¿qué va a pasar con respecto a presente y futuro de la República Argentina con este día, con semejante anuncio y semejante cantidad de dinero? No, Señora. Yo sé que no entiendo algo importante, que es que los indicadores sociales ya están deteriorados en la Argentina. Cuando Duhovne y Sturzenegger dicen que están contentos y que lo hacen para prevenir una crisis, yo creo que estamos en una crisis. Lo que no nos terminan de explicar, y es lo que me parece importante, es para qué se va a usar este dinero, cómo le cambia la vida a la gente, qué significa ese ajuste, qué pasa con los que ya están ajustados, qué pasa con las tarifas que no se pueden pagar. La meta de inflación para este año no nos dicen nada. No sabemos si va a ser el 27, el 30. No hay meta. No hay meta. Puede ser cualquier meta. Lo podrían haber dicho antes igual, ¿no? Meta y meta, ¿no? Bueno, meta y meta, sí. y mientras tanto Meta y los gremios ponga. están pidiendo... hoy la CGT estuvo reunida con el gobierno, que por supuesto tuvo una victoria chiquita en el sentido de que no se anuncia un paro, porque sería ridículo anunciar un paro cuando ellos quieren anunciar el acuerdo con el fondo, con 5 puntos que me parece que no se los van a poder dar, entre ellos abrir paritarias, no despedir por 6 meses, están pidiendo, de que le devuelvan la plata a las obras sociales y que no haya reforma laboral. ¿Todo esto va o no va a pasar? ¿Y por qué hoy no nos explica el superministro y el titular del Banco Central qué va a pasar con eso? Rosario, hoy explotó Brasil. Sí, Hoy explotó Brasil. Yo creo Hoy que explotó Brasil, claramente el gran desafío ahora para el gobierno es político. Este año, si bien la economía está a la vista, es algo clave, el desafío es político, porque el 54% del gasto en Argentina, corregime Martín, son jubilaciones y asignaciones sociales. Eso 74. supuestamente no se 74. toca. Porque el gobierno... 74. Un minuto, Natalia. Con Sí. lo cual, hay un resto que van a tener que tocar, que son obras, construcción. Eso es mucha relación con los gobernadores. Pueden tocar ellos también. Entonces, Sus dietas, acá sí. van a tener que negociar de vuelta con los gobernadores, negociar de vuelta en el Congreso, se viene la negociación del presupuesto y el gobierno no mostró en los últimos meses ser hábil en sus negociaciones en el Congreso. Yo creo que, y políticas. Todo lo hábil que fue el primer año que nos sorprendió, que estábamos todos como la verdad que pensábamos que eran unos perejiles, que les faltaba calle y en el Congreso se movieron bien. El año pasado se movieron Pero eso muy fue cuando mal. lo dejan a Emilio Monsalado. Claro, de lado. y este año Y creo fíjate, que ahora minuto, sí. el debate se va a trasladar a la política, sin lugar a dudas. Roberto, te saludo Hoy- nuevamente, hermano. Sí. Hoy en Crónica Televisión, donde yo trabajo, pasamos una frase del presidente cuando recibió a los periodistas con motivo del Día del Periodista. Le preguntamos qué apoyo le iba a dar este Fondo Monetario Internacional a la gente a la que sufre más. Y el presidente contestó textualmente, está grabado, para eso hacemos este petitorio al Fondo Monetario Internacional, para darle una buena solución a la gente que está sufriendo. Yo le pregunto a los que saben, a los economistas, ¿el fondo va a cumplir? ¿Lo que dice el presidente será verdad? Bueno, justamente hoy hubo una serie de anuncios, además del anuncio del fondo, por ejemplo, en sintonía con las preocupaciones que hay acá en el piso, ya no se habla más de la paritaria de 15%. Hoy el propio gobierno dijo un 5% más, o sea que hoy prácticamente se abrió las puertas para que en la O renegociación sea, dejaron de paritaria- ser libres las paritarias. No, al contrario. Porque el siempre- gobierno te pone un tope otra vez, te dice 2,5, 2,5. No. Y sí. La paritaria siempre fue libre. Lo que dio el gobierno hoy es, en esas paritarias libres se había cerrado 15 con cláusula de reapertura, depende de la paritaria, septiembre, octubre, noviembre, cada paritaria. Es obvio que todas las paritarias se van a reabrir, o sea, ese otro punto que pedía la CGT ya está de hecho, porque está en la propia paritaria que se firmó. Y lo que estipuló el gobierno fue una especie de puente hasta que se reabra esa paritaria, como desde que vos firmaste la paritaria
cambiaron las condiciones y los trabajadores no podían saberlo, un puente de 5% más a cuenta de la reapertura Los trabajadores paritaria. lo sabían, Martín. Los trabajadores sabían que la meta no se iba a No, cumplir. no, de no hecho, te la sabían. cambiaron al día Pero siguiente de no aprobar el sabían, presupuesto. no sabían. Sí, lo sabían, No, por pero no supuesto. podían saber, escuchame. Por supuesto, si no, todos hubiesen cerrado con un 15. No podía, nadie hubiera cerrado, vos no hubieras firmado, si sos representante de los trabajadores, una paritaria para perder. No, yo no. Los trabajadores Otros sí firmaron. no creían muchos en el 15, pero pensaban que al momento en el cual operaba la cláusula de revisión, septiembre, octubre, noviembre... ¿Y por qué crees que con el Esperá, ¿me dejás 2,5 y terminar? 2,5 Si no me dejás terminar de llegamos a contestarte- una meta de inflación que no Si no me dejás sabemos? terminar de contestarte la primera pregunta, no puedo la segunda. Pero no, Déjame yo te terminar. dejé contestar. Lo que te No, pregunto no me es, dejaste contestar. ¿cómo llegamos a qué inflación? ¿Con qué Rosario, número estás por trabajando? favor. ¿Con qué número estás trabajando? Quiero Rosario, saber para que me ordenémonos, expliques. ahora te lo cuento. ahora No, te pero cuento. decime antes No con te qué número terminé de trabajás. contestar, no, Es antes que no te voy me, a contestar la no me primera. contás el número para trabajar, Rosario, entonces no se entiende nada. No, Rosario, No se antes te voy a entiende. contestar la primera Sí, pregunta, Martín. después la segunda. Si nos ordenamos, nos entendemos perfecto. Yo te entiendo, La primera ¿eh? pregunta. Bueno, la primera pregunta. No, los trabajadores no firmaron para perder. Los trabajadores firmaron sin saber que iba a haber una crisis cambiaria como la que existió. Firmaron antes de la crisis cambiaria un 15%. No todos. Y firmaron una cláusula de revisión. Todos firmaron con cláusula de revisión. ¿Qué quería decir? Que todos creían que la inflación iba a ser más alta, pero no que iba a ser tanto más alta. Que probablemente se iba a acelerar y renegociando en septiembre, octubre, noviembre, más o menos podían empatar consiguiendo un 5% más. Lo que reconoce el gobierno es que hubo una novedad después de esa renegociación paritaria que se selló antes de la crisis cambiaria, que es el dólar a 25. Con el dólar a 25 el gobierno dice, vamos a dar un puente de 5% más hasta que llegue esa revisión que ya estaba estipulada en las próximas... Incluido mayo, ¿Cuál es? ¿cuánto? Quiero decir Incluido algo. mayo, ¿cuánto? Dale, Quiero sí. saber el número. Déjame contestarle la segunda sí. pregunta, ¿Cuál es el por favor, número? Mónica. De uno. El número para De los inflación. próximos... Sí, el número para los próximos 12 meses Es es del 21%. Pero el año. Y el lo año. que tenés Ya está. atrasado... Pero ya, No, ya el pasó. año- Perdóname. el año Este hay que- año y lo atrasado. Perdóname. No. Para atrás, esto es muy importante, Claro. Para atrás ya sabemos el número, ya ¿Cuál está es? el número. ¿Ah, sí? Claro, los primeros 5 meses ya es un dato el número. No 18. se puede trabajar sobre la inflación pasada. La inflación pasada ya es un dato. Es Ya brillante. hubo Es brillante 10%. como no contestar. Perdóname, no, te lo estoy contestando. No está Pero a ver, contestando. Es muy Fidel Pinto lo que hace. Tremendo. No me estás Diego, nada. sí, a ver. Para Digo, atrás. déjame volver al tema del Fondo Monetario. Perdóname, Diego. Para atrás la ver, ya inflación uno- ya la sabemos. Para adelante, Los no te dan primeros- meta de para adelante inflación. 20, Está, para atrás el ya 20, está. el 20 Adelante para del adelante. Sí, el 20 para A los ver, de próximos uno, 12 señores, meses. señores, La por favor. meta Sí. que, perdóname, Martín, pero eso si dice no se entendió. Martín. La meta que Martín, la por meta. favor. A ver, no, Hoy es el día No. del periodista y el presidente lo dice, Hay hay que que tratar de decir decir la la verdad. verdad. Más allá de Duhovne, Sturzenegger, nosotros tenemos que informar a la gente la verdad. Esto empezó el 24 de abril, las turbulencias. En el mejor de los casos, este acuerdo termina con las turbulencias. ¿Qué pasó ahí? ¿Quiénes perdieron? Los asalariados, todos los que No, dependen hubo una de un salario. devaluación. Todos los que dependen de un salario, los que dependen, los que cobran en pesos, los que van a perder cuando esto se termine de trasladar a los precios. Yo creo que la gran apuesta del gobierno y del fondo es que, como la capacidad de consumo va a caer mucho, el traslado no sea todo el que debería ser. De todos modos, con un 25% de devaluación se calcula una inflación este año del 27% por lo menos. Así es. Si sube a 30, vamos al 40%. Quiero decir, acá la crisis la estamos pagando nosotros, las clases medias fundamentalmente, no abajo, no arriba. Arriba ganaron. Los bancos han ganado 1.900 millones de dólares. 1.900 millones de dólares con el negocio de las LEVACs. Ganaron también los que producen para la exportación. Gran drama nuestro que nosotros exportamos lo que comemos. Entonces, el drama histórico es cuando exportamos mejora el tipo de cambio, cae el consumo. El Aumenta gobierno el no va a precio hacer de los nada alimentos. sobre eso, me parece bien, es su filosofía, yo estoy de acuerdo, pero hay que decir la verdad, esto se viene, un parate del consumo que ya se está notando en todos lados. Entonces, asumir lo que Duhovne dice de acá a junio, el 20%, parece una tomada de pelo. No, pero es los próximos 12 meses. Sí, claro, Lo pero que no eso quiere no decir, podemos decir pero ya eso. tuviste un montón de... Pero, Está pero bien, no es pero- incompatible con lo primero A que ver, dijiste. dejalo al pero ¿por gobierno qué que no diga ponemos- eso. Pero... Seferino, no es perdón, incompatible. A ver, un minuto, porque si Hubo no un me montón de parece inflación que en los meses terminamos, anteriores. Para, Moni, ¿por qué sí. no? Porque si no terminamos confundiendo a la gente. Me parece que lo que se dijo acá es lo que dijeron hoy los ministros, que para el gobierno, para el Ministerio de Economía, para Sturzenegger,
La meta inflacionaria de junio a junio es del 21. No para todos nosotros, para ellos es esa. Para ellos. Para ellos. Bueno, está bien, esto es lo que estamos diciendo. Era 15 también, ahora, era el 10. objetivamente, para todas las consultoras, para todos los que vienen siguiendo esto, después de la devaluación, la del año 2018 va a llegar al 27, Por lo incluso menos. algunos hablan del 30. Esta es la realidad, Eso no le porque- estamos mintiendo nada a nadie, esta es la realidad objetiva. Ahora, después si vos le querés creer a Sturzenegger del 21 No, pero no hay de ninguna junio a contradicción junio, en eso, ¿no? Bueno. Las consultoras dicen también que para los próximos 12 meses esperan 22% de inflación. Bueno. Ese es el Pero dato la de las gente tiene que consultoras. comer Lo que hoy, pasa es que Dios. te da Es un 27... problema de la gente que tiene que comer hoy, déjeme aclarar mañana, esto. pasado. Lo que da 27, también para las consultoras, es todo el año 2018, acabo de este decir, año. Martín. Claro, pero eso no es incompatible con que parado en junio, para los próximos No. 12 meses, para las mismas Ahora, consultoras... yo digo una va a cosa, haber- pará, Martín, un minuto, por favor. Sí. ministro, Después si de va a todo lo que pasar pasó, algo, por favor, sabemos. Moni, después de todo lo que pasó, después del bochorno de esta promesa de la inflación anual primero prometí el 12%. ¿No es mejor ser cautos, ir un poquito más tranquilo, ir mes a mes? Porque ya nos comimos un fiasco con esto de una inflación anual que fue imposible de cumplir. Sí, a ver, Hay dos cosas. Primero, si va a ser de junio a junio, 21 o 22, más el 14 que ya tuviste... Interanual. Estamos, no, 21 hasta junio del año que viene. Vos ¿Más lo que garantizame el 37% y yo te lo firmo ya. Y después vemos, te firmo ahora 37% desde enero del año pasado hasta junio del año que viene. Un año y medio. Ah, pero está hablando del de un año y aumento medio. y después te Un año lo y medio. reviso. Un año y medio. Digamos. Bueno, en el mejor seamos serios. Después, cuando hablamos... Pero es que ya no fue mal hablando así. Sí, además, de hecho no tienen pauta de inflación para este año. Lo que presentan como una El fondo las victoria, marcó, como una ¿eh? gran victoria, tengamos en cuenta que es una victoria absolutamente pírrica. Si tuvimos que ir al Fondo Monetario Internacional después de 2 años y medio de este gobierno, lo primero que tenemos es una derrota. Por eso tuvimos que ir al fondo. No tenga duda. Por eso tuvimos que ir al fondo. Primero tenemos una derrota. Y después, lo otro que es muy importante es que, como vos dijiste, va a haber un ajuste fuerte en 2019 y 2020 que se estima en casi 20.000 millones de dólares. Bueno, ¿de dónde le van a 9.300, recortar? exactamente. No estamos hablando de 2.000, 3.000. Porque todos decimos, bueno, que empiecen a recortar de la política. Para recortar 20.000 millones de dólares No, 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 alcanza eso no solamente alcanza, con recordar no. la política, justamente. Con Pero por lo menos como Pero es gesto. Está bien, inviable, pero va a es haber un inviable. ajuste, va a haber un Creo ajuste que muy lo que fuerte y yo necesitamos- dudo, Sí. que en 2019, en un año electoral, realmente lleven adelante el ajuste que quieren llevar. Lo para tienen que el Que llevar, otra- Gustavo, no le queda otra. Para mí la contradicción más grande es entre la realidad y las conferencias de prensa de los ministros. Porque la realidad es la siguiente, lo mencionaban recién. Hoy se reunieron con la cúpula de la CGT para intentar desactivar un paro. Mientras el gobierno anuncia reducción del déficit, más ajuste, reducción en la planta de empleo público, la CGT le dice, ustedes se tienen que comprometer a no despedir por 6 meses. A Duhovne, cuando dio la conferencia de prensa, todos los sindicatos dentro del ministerio le decían que no le iban a permitir tocar un solo empleo público. Vos tenés paralelamente la reactivación económica inviable. Vos fijate, el gobierno hoy, ¿por qué reabre paritaria? No solo por la conflictividad social o por el eventual paro. Reabre la paritaria porque entendió que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios es menos consumo. Menos consumo es un negocio que tiene que despedir empleados. Menos consumo es otro negocio que tiene que cerrar directamente sus puertas. Entonces, la realidad es lo que le pasa a la gente todos los días en la calle y eso se va a ir notando cada vez más. Coincido con Seferino, pues lo decimos siempre. Los sectores de más abajo siguen acolchonados y sobre todo por esto que el gobierno se encargó hoy en poner énfasis, que era que el fondo permitiría algún tipo de redireccionamiento de fondos para los sectores más vulnerables. Ahora, las clases medias están pagando el ajuste y lo van a seguir pagando no sé hasta cuándo. Sí, a ver un minuto. Está con nosotros Joaquín Ramos, editor general de Mundo Villa. ¿Cómo Escucho, por estás, favor. Santiago? Buenas noches. Sí, bueno, nosotros tenemos talleres de periodismo y formamos periodistas de las villas que son los que generan contenidos en nuestro portal de noticias mondovilla.com y la realidad que vemos nosotros es que si bien hay un enfoque desde lo social, hay una crisis muy profunda en las villas, se ve en las decenas de entrevistas que hicimos e informes sobre comedores, crece la cantidad de bocas en todos los comedores y tienen que dividir digamos, las viandas, en cada uno hay una crisis importante, que incluso la semana pasada hubo una manifestación reclamando por este tema y aún así también golpeó, y eso se ve en muchos de los hogares de Cristo, que son lugares que hace la iglesia, los curas villeros, en centros de prevención de adicción, se ha incrementado de forma ¿Pero desde tremenda. cuándo lo estás viendo? ¿Desde Y te cuándo? estoy hablando de estos últimos 2 años.
Y esto es lo que nos dicen a nosotros, no solo los curas, que han hecho incluso han escrito una carta que ha firmado Gustavo Carrara, que es el obispo que viene de la Villa 1114. Nosotros vemos, por un lado, que en la capital las villas son, en la agenda política están en primer lugar, eso es innegable. Realmente la Villa 31, Rodrigo Bueno, hay algunas villas que están siendo parte de un plan de urbanización muy importante. Pero la changa está muy golpeada abajo, hay un trabajo en negro que realmente hoy ya prácticamente no existe. Y si bien hay una política que escuchamos todos que apunta hacia lo social, todavía no se vio en las villas. Pero el presupuesto está así. Y una cosa es la realidad de la ciudad, de las villas de la ciudad, y otra cosa estamos hablando del conurbano. Son yo lo dos que no mundos totalmente entiendo distintos. siempre es esto de los 2 años. Vos estás diciendo que con Macri los pobres están peor que antes, pero en realidad el año pasado la construcción creció muchísimo. Yo lo que en realidad te estoy diciendo... ¿Por qué siempre eso? Es como si otra vez con Macri creció la pobreza, como si antes no hubiéramos tenido pobres, nos dejaron los kirchneristas el 30% de pobres. ¿Por qué siempre eso? ¿Ustedes quieren volver al cristianismo? ¿Qué extrañan? No, para nada, todo lo contrario. No quieren volver. No, para nada. Nosotros, incluso de Mundo Villa, hemos estado enfrentados a la cámpora por una situación diferente dentro de una política cultural dentro de las villas. Todo lo contrario, porque han desfinanciado la política de las villas. Y porque es lo que yo te estoy transmitiendo. Es lo que nos cuentan los curas de las villas, los que nos están costando en estos últimos años, ha empeorado. Sin embargo, la última medición de pobreza, la última medición de pobreza, por eso a veces es interesante la estadística y la realidad. Hemos estado reunidos. La realidad, la última estadística probablemente suba por lo que está sucediendo hoy, pero digamos, la última había bajado. Por eso te pregunto qué es lo que vos vivís, ¿no? Bueno, lo que vemos nosotros, y no solo lo que vemos, lo que nos cuentan. Nosotros, si pueden ver todos los informes que vamos subiendo, la realidad que nos transmiten es esta. Por otro lado, yo te puedo destacar aspectos positivos de lo que se hace en urbanización dentro de la ciudad, y también hay muchas cosas. Pero la realidad es eso. Me parece que cuando se mide la pobreza hay gente... del gobierno. ¿Reciben ayuda del gobierno? ¿Sí o no? Vamos de uno del que gobierno, si reciben ayuda del gobierno. De este gobierno, del anterior. Ustedes, allí en la villa, ¿reciben ayuda? ¿Mundo Villa o los vecinos de las villas? No, los vecinos. Mundo Villa, lo que sea, los chicos. Y mirá, las ayudas van desde los planes que conocemos, planes asistenciales. Llegan los planes. Y claro que llegan. A ver si me lo tomo ni No, estaba Claro pensando que que cuando hablamos de pobreza y de si subió o si bajó, son siempre números relativos. Otra cosa es la vivencia, ¿no? Lo que pasa en la realidad. Porque la medición de la pobreza que estamos teniendo es por ingreso. Si vos pasás de tanto, un peso más, un peso menos, pasás de pobre a no pobre y la estadística se baja o sube. Y en realidad es mucho más multidimensional cómo se debe medir la pobreza, porque la calidad de vida pasa por el alimento, pasa por la educación, pasa por la cloaca, por el agua potable, por el acceso, aunque sea mínimo, a las condiciones de salud. Y siempre tenemos, con esto quiero decir que los números que manejamos de la pobreza, más o menos, siempre son un poquito relativos. Los indicadores de la Católica ¿Para qué no hablado, sobre no ese hablado, tema, un segundo nada más para abonar lo que decían recién ahí. Los indicadores de la Universidad Católica que miden pobreza multidimensional, que justamente publicaron hace muy poco, muestran esa misma película muy parecida. La pobreza empeoró en 2016, mejoró en 2017. Digamos, eso pasa, usen el indicador que usen, ingresos, multidimensional, y lo más probable, obviamente, que en estos meses... Vamos a recordar que cuando hablamos de pobreza hablamos de gente, ¿no? Sí, número más, número menos, son números escandalosos. Flor, quiero repetir con vos, más o menos, que nos pases en limpio qué significa el día de hoy. Hay mucha gente que todos estamos expectantes. ¿Qué significa, qué simboliza el anuncio de estas dos personas que no debemos olvidar, para bien o para mal, ¿no? Porque va a ser un día histórico en la República Argentina. Seguramente vamos a recordar este día en los próximos 20, 30, 40 o 50 años, sí. Bueno, como tantos momentos en su historia, Argentina sigue gastando más de lo que genera. Se financiaba, como decía Martín, en el mercado, y eso se acabó. El mundo cambió, eso se acabó muy de golpe, obligó al gobierno a tomar, a frenar y a reconocer una realidad que venía negando los últimos 2 años desde que asumió.
y a recurrir al Fondo Monetario. El prestamista, digamos, a nivel internacional sería el prestamista de última instancia. Sin el fondo ya, o sea, ya no te queda mucho más que el fondo, ¿no? Es rascar la lata. Es rascar la lata. En su momento rascamos Venezuela, que era mucho más caro. Ahora estamos rascando el fondo que por lo menos nos presta, puedo decirlo, barato, ¿no? En términos relativos. Pero el tema es que seguimos pidiendo Ahora seguimos y el tema es que el déficit lo tenemos. Claro, el tema es seguimos pidiendo y llegamos siempre al mismo lugar. ¿Dónde vamos a ajustar, no? Porque somos un país con, estamos hablando de 28% de pobres, 30, 34, ¿qué importa? Es un montón. Entonces, ¿dónde vas a ajustar? 54% del gasto va a atacar a los sectores vulnerables. Te queda muy poco para ajustar. Y en el otro lado está la política, que es muy mezquina. Lo vimos con la sesión de tarifas hace algunos días. Entonces, ¿dónde vamos a ajustar? No es solo la política. La política tiene que ajustar, porque era un zafarrancho lo que estaban haciendo en el gobierno. Pero eso es nada. La realidad es que me parece que todos los argentinos en algún momento vamos a tener que ajustarnos. Muchos ya lo están haciendo y lo están sufriendo en carne propia, otros menos. Pero la realidad es que no nos da. No nos dan las cuentas. No nos dan los números. Un tema muy impresionante en la Argentina en general es la recurrencia, ¿no? Y si uno repasa, a veces cuando haces trabajo sobre los últimos 50 años, los últimos 60 años, vos buscás los diarios de ese momento y más allá del diseño y la tipografía, los títulos podrían ser de la semana pasada. Lo mismo. Argentina viaja, pedir el fondo, la inflación. Sí. O sea, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Que no podemos salir de esta especie de círculo vicioso, de esta noria enfermiza, y ya ahí no cambia el signo político. Decíamos, caemos exactamente siempre los mismos errores, gastamos más de lo que tenemos, que es como una cosa muy elemental. Si vos en tu casa gastás más de lo que tenés, bueno, tenés algún problema y vas a tener que ajustarte. Bueno, ¿qué es lo que nos pasa a nivel país? Que ningún ministro de Economía, ninguna gestión de gobierno logra resolver este tema. Flori, llevándolo a lo doméstico. Muchas veces uno cuando pide un préstamo es para poner un negocio de algo, para producir algo. ¿La Argentina no podría hacer lo mismo? ¿No podría utilizar parte de esta plata para producir, para fomentar la producción? Lo que pasa es que yo te lo llevo a vos, digamos. Ok, pones tu negocio y empezás solo para pagar impuestos. Necesitas pagarle un contador porque no se entiende absolutamente nada el sistema tributario argentino. O sea, ya solo ahí tenés un gasto de contador. Ni que hablar la carga impositiva, porque por ahí, uy, te retiene ARBA, uy, no, porque me retuvo en la cuenta y estuvo mal retenido, bueno, tenés que reclamarle, esa plata la perdiste, no te la devuelve. Entonces es como llenar de agua un barril sin hay fondo, un problema sí. clave en Argentina también de la competitividad de la economía, que ahí de vuelta es por dónde empezás. Desgraciadamente estamos como el agua nos tapó, entonces no va a ser fácil salir a flote, no va a ser fácil. Hoy es un día histórico y que no quepan dudas que es para mal. No hay chance de que sea para bien. Como mínimo nos endeudamos, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. No es bueno para nadie. Y es imposible que algo dé diferentes resultados aplicando la misma fórmula. Esto no es nuevo, esto ya lo vivimos. Ahora con otra edad, seguramente muchos de ustedes eran todos más jóvenes. Recordarán. Y sí, imposible, si no Benjamin Button. No, digo, pero muchos. Sí, no, digo, viejo. por eso somos más chicos todavía. Quienes están viendo el programa, algunos eran muy chiquitos y no se acuerdan. Toda la vida, cierto. Digo, hay otros los que más la vivieron. Digo, ya lo vivimos esto. No hay. Digo, es un déjà vu. Entonces, siempre es la alianza, eso sí, es lo único que coincide. Siempre la alianza de la Rúa, la alianza Cambiemos, son los que llaman al Fondo Monetario Internacional. Recién Silvia decía algo muy interesante. También tuvo Kirchner también tuvo un plan. Decía que el blindaje se dio con la alianza de la Rúa. Recién Silvia, perdóname Martín, que encima lo tuyo vos hablas más como un funcionario que como un economista. Pero sabías que Silvia recién hablaba de las tapas. Yo había seleccionado una de las que vi hoy, que tiene que ver con el diario Clarín, de aquella época cuando anunciaron el blindaje con De la Rúa. Es de 40.000 millones de dólares. Este es aún peor, 50.000. Y en ese momento De la Rúa daba 15 respuestas de por qué quedarse tranquilo, que era bueno el blindaje, pero decía, De la Rúa asegura que ahora debe comenzar el crecimiento. Lo mismo que dice Macri, que con esto comienza el crecimiento. Es lo mismo. El blindaje del hombre era buenísimo. Pará, lo último cortito. ¿Saben que con este blindaje, sí. ¿saben que con este blindaje había carteles? fueron ¿Sí? Pará un minuto, pará, porque yo recuerdo buscar los carteles del blindaje. Yo era un pendejo. Había Bueno, vos también. Había una frase, Voy. qué bueno Pará, dar buena era de Agulla eso, ¿no? Qué lindo dar buena noticia. Pará, ¿se acuerdan? El blindaje era de Agulla esa campaña. Ahora, Santiago, hay economistas que te quieren hacer creer que esta es una buena noticia. No lo es para la Argentina. Y lo último que digo, por el blindaje, que fue considerado una de las peores estafas de la historia argentina, hubo 9 procesados, 8 funcionarios más Cavallo. 8 funcionarios que fueron
que fueron sobreseídos por prescripción el 6 de junio de 2014. ¿Saben, entre esos 8 funcionarios que no voy a mencionar, quién era el que estaba y que fue sobreseído? Sturzenegger. Federico Sturzenegger. Ahora, yo te pregunto... El que hoy amplió la conferencia de prensa. Yo te concedo algo que es cierto. Estamos girando siempre sobre lo mismo. Ahora, vos seguís gastando más de lo que generás. Todo lo que quieras. ¿Cómo haces? Otra solución. No. Tenés que estar capacitado. No sé, ganaste las elecciones. Espera, decime cuál. Decime cuál. Porque el gobierno anterior fue a Venezuela. El gobierno anterior fue a Venezuela. Andá a pedirle plata a Venezuela hoy a ver si te da algo. O sea, ¿de dónde sacás? Mi pregunta es ¿de dónde? ¿Generás más inflación? Más pobres. Porque el que no le ajusta... la emisión de billete? Ahí generas si le cobras a los más poderosos y a los más ricos, si no haces tanta timba financiera... La maquinita es inflación. Y entonces, ¿inflación qué haces? ¿A quién no le aumentan el salario? Al que está en negro. El que no está en convenio, que está en negro. ¿Cuánta gente tenés en negro? El 40%. Y generalmente es la gente que está abajo. Sí, Moni. No, le quería preguntar a Diego, pero en el mismo sentido. ¿Qué propones? A ver. Yo no soy candidato. Yo no gané las elecciones y yo no prometí a la gente que íbamos a vivir mejor. Gracias a Dios. En todo caso, te acabo de dar... No, me encantaría. Creo que hasta con sentido común sería mucho mejor gobernante. Y si Macri fue presidente, no se puede. Supongamos tenés mala costumbre. A ver, ¿qué tres cosas. proponés? Porque yo no... Acá nadie dijo que esta era una buena noticia. Creo que ninguno de nosotros dijo qué buena noticia, arreglamos con el fondo. Dijimos, en el peor de los casos... Pero hubo tonos optimistas. No, José, estás invertido por ahí. Mañana te va bien, ¿eh? Se dijo, se frena la crisis. Tampoco nadie dijo fantástico lo del Fondo Monetario. Nadie dijo. ¿Alguno de ustedes dijo que era una buena noticia? Había un tono optimista, decir, bueno... ¿Qué tono optimista? Es como el mal menor, me parece. Yo percibí un tono optimista de decir, bueno, mañana los mercados... Ahora, de los 50.000 millones de dólares, 25.000 millones de dólares van a algo importante, que es rescatar las LEVAC y terminar con ese gran curro argentino que te permite ganar 40% de interés sin hacer nada y que fue una gran concesión, la última operación, a los bancos. Que a mí me interesa siempre ver quiénes son los ganadores y los perdedores, porque eso es información. Acá vamos a perder las clases medias, estamos perdiendo y lo estamos pagando. Alguien lo tiene que pagar, y es cierto. Alguien lo tiene que pagar, pero ¿por qué siempre los mismos? Seferino, los bancos han ganado en toda la década pasada. Está bien, ahora, me interesa ahora, ganan siempre. Pero me interesa ahora saber por qué, para que la gente sepa y diga quiénes ganan. Sí, Claudio. Dos datos y cerramos una pregunta. Uno de los primeros datos que hoy sacó también el FMI, en acuerdo con el gobierno, le sacó 2 rueditas a la bicicleta, no bicicleta financiera, sino a la bicicleta en la que tenemos que caminar los argentinos. El primero de los datos tiene que ver un poco con lo que la comparación, en este caso la diferencia con el caso del blindaje. ¿Cuál fue uno de los grandes curros del blindaje? Entró un montón de plata que sirvió para financiar la fuga de capitales 1 a 1, cuando ya no existía el 1 a 1. Entonces vos estabas permitiéndole a la gente sacar, a los grandes chorros, el dólar a $1, llevárselo. Desaparecieron los 30.000 millones en 2 minutos, se vino el país abajo. Eso fue el blindaje. Una de las cosas que se comprometió el gobierno, o que exigió el FMI y el gobierno aceptó, fue el Banco Central no le presta más plata al Tesoro. Esto es clave. Me parece que casi más clave que lo demás. No puede emitir más. Y lo segundo, dijo, se acabó, sacá el techo ese de los 5.000 millones que ponías todos los días para bancar el dólar a 25 pesos. Basta. Se cortan las rueditas y hay que andar solo a lo que el mercado diga. Va a haber, o sea, los bancos oficiales van a participar del mercado de cambio seguramente, va a haber otra manera de controlar la flotación. Pero son 2 cortes importantes que aceleran lo que veníamos haciendo despacio. El gradualismo era que no se note que vamos ajustando este agujero. Igual, chicos, disculpen, yo voy, Claudio. Disculpen una cosa, voy con vos. El tema acá es que nadie habla de... Ahora todo muy lindo, nos vuelven a prestar guita. El tema es cómo vamos a salir si no generamos nuestros propios recursos. Es decir, si históricamente acá se gasta más de lo que se... Imagínate en tu casa, vos gastás más de lo que cobrás. Siempre vas a estar debiendo. Entonces, el problema me parece que es mucho más de fondo acá. Sí, por favor. Pará, que querés hacer una pregunta. La última pregunta que me hacía tiene que ver con otro blindaje. ¿Qué hacían hoy María Eugenia Vidal y Carolina Stanley en el Vaticano con el Papa Francisco? Charlando a solas, una reunión que no se supo mucho. Le llevaron las listas. Más allá de la foto, Claudio, y tantas asignaciones, tantos planes. Me parece que parte... Ya las listas hoy. ¿Ustedes se acuerdan del Cuiden a Cristina? ¿Tenés alguna foto de eso o no? Me parece que algo va a venir por ese lado también, decir, bueno, muchachos, dejemos de patear la cama un poco
Ahora tenemos esto que es un remedio. Pero un a remedio cambio contra de los Claudio, enfermos. se saben ¿A algunas cambio de cosas qué? porque los curas villeros le mandaron un informe muy serio al Papa respecto de lo que pasa en lo que vos mencionabas en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires. Fue la imagen de María Eugenia, sí, por de eso archivo, con sí. Vidal. Ajá. Y allí le ha pedido, entre otras cosas, el Papa, además de atender la cuestión social, que evite la violencia que se está dando por parte de las fuerzas de seguridad en las villas. Entonces, esas fueron algunas de las cosas, Que se lo hablaron. digo de buena fuente, está que muy el bien. Papa le transmitió Estaría a la bueno que el Papa gobernadora. viniera acá, ¿no? Viniese acá también él Bueno. a pacificar un poco, Sí, ¿no? ordenando. Sí, tanto que manda desde ayer, lo necesitamos. Sí, Carlos, por favor, te escucho. Mira, a mí me parece, Santiago, que lo que el gobierno ha hecho con este acuerdo es comprar lo que desperdició hasta este momento, es decir, tiempo. No, alquilarlo. No Eh, se adquiere, no es propio. Hay que Disculpame, pagarlo. Natalia, no te escuché. No es propio, hay que pagarlo. Por eso son dos canales. Perdóname que Pará te que no Bueno, está hablando él. Todo pagás, Natalia. Sí. Comprar es una expresión, es una forma de decir. Es decir, el gobierno ha desperdiciado, no diciendo la verdad, desde que asumió, lo he repetido acá las veces que he venido, a mi modo de ver, debía haber enfrentado la opinión pública y decir que la situación de la Argentina era muy grave y que lo que se venía no era fácil. El gobierno prefirió pintar un panorama optimista, un panorama de que por la sola presencia de algunas personas más o menos razonables, en cambio de otras, eso iba a ser suficiente para cambiar la situación. Y eso no funcionó. De hecho, el gobierno perdió un tiempo precioso de no decir la verdad, de no contar los sacrificios, que efectivamente usemos esa palabra, los sacrificios que iban a ser necesarios hacer para sacar a la Argentina del marasmo en el que estaba, y pretendió transformar, para mí un imposible, la cuadratura del círculo, en normal a un país en donde continuaran las anormalidades. Y un país en donde continúan las anormalidades no se transforma en normal. Por lo tanto, al cabo de 2 años, ha tenido que reconocer que perdió el tiempo no haciendo lo que había que hacer, que no haciendo lo que había que hacer no evitó la crisis en la que ha caído lamentablemente mucha gente, y que ahora necesita, con dinero, comprar, entre comillas, Natalia, tiempo, para ver si en el tiempo que le queda lo puede hacer. Ahora, demorando más, tirando más la pelota afuera, no haciendo lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Y hay que hacer cosas duras, Santi. Y lo primero que hay que hacer es decirlo. En el 2015 lo pudieron haber dicho. Sí, ¿eh? claro. ¿qué hay que hacer, Flor? Así no engañaban a la gente, porque le mintieron a la gente. Estoy ¿eh? totalmente de acuerdo, Diego, con vos. ¿Qué hay que hacer? No, bueno, ahora no tienen mucha alternativa. Estoy totalmente de acuerdo, Diego, con vos. A ver. Histórico, sea estoy sorprendido. antipático, no sea Coincido, antipático, coincido. no te queda otra que ajustar. La gran duda también es, había que ajustar mucho más fuerte por ahí en 2016, cuando además toda la clase política estaba más asustada. Ajustar, Pero es al increíble. mismo tiempo, ¿estábamos preparados para un ajuste mayor? Eso es lo que yo no sé. Pero, O sea, Florencia, como si ¿te de puedo hecho, hacer una vos pregunta? fíjate ¿Te que puedo hacer cuando una pregunta? trataban de Chicos, tomar Pablo, las Pablo, tarifas, Pablo, una o sea, pregunta. A ver, entonces yo siento somos que chicos estamos, de yo creo que- años, viste, que no nos pueden estamos decir en la una verdad. encerrada de ¿De una uno? hipocresía brutal. Todos ustedes sostienen algo que es cierto. Gastamos más de lo que recaudamos. No podemos vivir con la tarjeta en rojo siempre. Cuando tenemos que ajustar, que es una palabra que hay que usar, la guste o no guste, porque lo va a ajustar Macri, lo va a ajustar Massa, Sí, lo va a ajustar todos. quien sea, porque el país le explota a todo el mundo. Y Pero a los claro, anteriores, si te y si venía devalúan Daniel, fuerte, si venía Daniel ajustan. Scioli también lo tenía que ajustar porque era una burbuja lo que teníamos. Entonces tenemos que terminar con la hipocresía, a ver dónde tenemos que ajustar, pero realmente ordenar las cuentas de una vez por todas, porque estamos con esto. No podemos ajustar y pasamos de 100.000 discapacitados en Argentina a 1 millón. ¿No habrá un curro ahí? Y sí, que hay. Pasamos de no sé cuántos ministerios, poco de Cristina, a 23 de 23. Macri. Che, no, esto no es gasto, eso es gasto también. Pasamos a tener una planta de empleados donde sobran 2 millones de empleados públicos. ¿Los podemos sostener?
No. Pero es una, Claro, entonces hay que decir la verdad. Bueno, Recién Santiago sí, decía, bueno, pará. dame la solución. Bueno, a ver, dame la solución. Te voy a dar una parte de la Si en tu respuesta. casa te explota la tarjeta. Santiago recién decía, bueno, ¿cuándo va a cambiar esto? Siempre estamos dando Cuando vueltas sobre pongamos lo los mismo. pies en la Mirá, tierra. La discusión del ajuste creo que la entendimos todos. Háganlo como, no sé, como mejor les salga. Y bueno, con hay que hacerlo, de la ¿cómo? manera menos dolorosa posible. Lo que yo digo es que la agenda de la discusión del ajuste es tan pobre, es tan poco ambiciosa. ¿Por qué no nos proponen una agenda del crecimiento? ¿Cómo va a ser la Argentina Porque para si te gastar explota, menos Débora, de lo querida, que produce? si te explota la tarjeta, Paulo, si te no gastando menos. explota la tarjeta en tu casa, Ya vos vas a sé. buscar más laburo, pero mientras tanto Pero vas a tener mientras que tanto, dejar el maquillaje, el necesitamos profesor de un líder gimnasia. que nos ¿viste? proponga una agenda Si del vos crecimiento. tenés un líder, enfermo no hay terminal ninguno. y le pones un respirador, obviamente que va a aguantar un poquito más. El tema es cómo lo salvamos. Digamos, Mira, que eso es lo que no nos dicen. Hay dos problemas estructurales que son los que Carnicero. explotaron en esta crisis y vamos a ver si se resuelven o por lo menos si empieza la solución. Que llevan además 70 años, no son de ahora, ni de este gobierno, ni del anterior, ni de 70 años. El primer problema estructural es que la Argentina gasta más dólares de los que genera, no el Estado. La Argentina como país gasta más dólares de los que genera. ¿En qué? En muchísimas cosas. En consumo, por ejemplo. Es decir, cada vez que vos te compras un auto, 70% del auto, récord de venta de autos, sí, pero 70% del auto que vos te compras es importado. Afuera. Récord de turismo, sí, pero cada vez, pero Son turismo, récord de 10.000 turismo. millones pero- en turismo. Por ejemplo. Entonces, y compra de dólares. Los argentinos, como no tenemos moneda, porque hicimos pelota a la moneda con la inflación en 70 años, ahorramos en dólares. Entonces también ahí se van 10.000, 12.000 millones de dólares por año. Entonces gastamos más dólares de los que generamos. Primer problema. La discusión es si revertimos eso, favoreciendo a los sectores que tienen capacidad de generar dólares en la Argentina y no fomentando el consumo exagerado de dólares, primer punto. Segundo punto es el del Estado, que discutían ustedes recién, que es la mitad del problema, no es todo el problema. Y el problema del Estado es verdad, el Estado gasta más de lo que recauda. Pero también es cierto que buena parte del gasto, como lo decía Florencia recién, son jubilaciones, son asignaciones universales, son transferencias a provincias por ley de coparticipación. Sí, además el Estado Nacional tiene 750.000 empleados. Bueno, ¿Sabes pero cuánto es las eso? jubilaciones no son gastos, son derechos. Son derechos, Son derechos, no son gastos, son No, derechos. pero ahí hay una confusión, ahí hay una No confusión. es una confusión, es un derecho que tiene no tiene el nada que ver, ciudadano. no tiene nada Es que que vos está lo ponés diciendo en un el plan disparate. gasto, ¿viste? Por Estás eso no diciendo un podemos disparate. salir. ¿Qué pasa? El disparate Perdóneme, lo Está decís diciendo un vos, disparate, Rosario. no. Es un Perdón. por supuesto que ¿Querés sí. ajustar al Chicos, jubilado me que parece tiene así. derecho y le tienen que pagar más de acuerdo a un Nadie salario? quiere ajustar A ver, jubilados. mira, sí, Pero sí, están diciendo los dos algo que es compatible. Es cierto que son, para la inmensa mayoría de ellos, habrá algunos abusos, habrá algunos errores, son derechos y son derechos adquiridos que hay que hacer o no respetar. No podemos dejar de pagar las jubilaciones supuesto. ni de sostener a los... Pero la verdad es que para pagar todo eso no alcanza la plata. Más trabajo, Mónica, más trabajo está para que bien. haya más aporte. Rosario, ¿qué sustentable. duda que más trabajo? Claro. Si todo eso lo está Ese es el sosteniendo punto. la gente de Lo este mismo de país siempre. que trabaja en blanco, Claro. que Hay que generar trabaja en trabajo. blanco y A a ver. la cual también se le recorta una cantidad enorme de su Exactamente. ingreso en impuestos. Entonces, más trabajo sí. Más trabajo. ¿Están las condiciones de competitividad en el país para producir con esta carga impositiva? Se lo pregunto a los especialistas. No, claramente ¿Está? no. Porque vos podés tener un emprendimiento, un microemprendimiento, una gran inversión, pero atención, te morfan crudo los impuestos. Mónica, No con es esta, una- perdón, con esta antes de ley laboral abril ya nadie, está perdón, con esta pagando. ley laboral, seamos sinceros porque nos pasamos diciendo mentiras que suenan lindas. Con esta ley laboral no hay una pyme que toma un empleado, porque un empleado es el juicio que le cierra la pyme. Entonces, ¿sabes qué te dicen? No tomo empleado. Como no queremos cambiar nada, porque vivimos de prestado, no queremos que nos presten, pero queremos vivir de prestado. No queremos tocar nada o queremos cambiar nada. Vos vivís afuera y decís, voy a invertir en la Argentina, en un país donde la ley laboral es un escándalo, donde no sabemos si podemos transitar por las calles, donde no tenemos una situación jurídica clara, un día es rojo, un día es verde. Estamos creando los donde no hay cimientos para la energía reforma porque el laboral, gobierno ¿no? Ya empezamos a laburar eso. reventó el sistema energético y no hay luz en verano y no hay gas en Pero invierno. Pablo, no es que no tomás un nuevo empleado, es que no podés sostener ¿Vos el lo que tomarías, tenés. Rosario?
salario? Es que no podés sostener al que tenés. Las panaderías cerraron 155 Obvio. panaderías en la provincia de Buenos Aires. Sí, Porque no pero venden si te hace un pan. juicio, sabés a qué le vendés pan a tu familia. No es que Nadie vas le a vendés tomar a pan. otro porque te sale más caro. No podés sostener al que tenés, que No le tenés que podés decir sostener- lamentablemente con todo el de mi alma, te Pero tengo que si, decir que te vayas si porque no tuvieras puedo otra pagar. ley laboral, en vez de tener 2 empleados, por Pero tener 4. es que hay un sistema También tributario. Vamos a ver, viejo, por favor. viejo. Vamos a hacer un informe que tiene que ver con el fantasma del FMI que revivó más que nunca la grieta. Esto pasó, mirá. El fantasma del FMI. 2 sensaciones o tan solo 2 interpretaciones de la actualidad. Actores en peligro. La política sigue dividiendo a los artistas. Eslogan "La patria está en peligro". Una frase que ha utilizado Hitler. Me parece que hay que tener mucho cuidado con las palabras. Hay contradicciones flagrantes que tiene el mismo gobierno que pone la patria en peligro. Yo tengo muchas expectativas. Me parece que está acompañando a la sociedad. De las inversiones que iban a llegar en el segundo semestre. No llegó nada. Y a donde se va Llegaron inversiones. a rodillas Eso es mentira. para la timba financiera. Loco, vos tenés un problema psicológico, hermano. No digas pelotudeces, por favor. Yo creo que lo que hace Rizzo es como te decís, la resaca del relato. No le importa lo que el otro diga o piense. Yo con Pablo he discutido muchísimo de política. Muchas cosas pensamos igual o queremos lo mismo y lo lograríamos de maneras diferentes. Es el sindicato argentino, la Asociación Argentina de Actores. Es la Asociación Kirchnerista de Actores. Si el hecho de que Pablo sea kirchnerista hace que yo ya por ese hecho no lo escucho más, a mí me parece como se ha metido en la bolsa de que todos los actores cobraron plata del kirchnerismo. Tenemos que saber dividir las cosas. Vos te ves a vos y no ves a los demás. Yo la verdad que no sé bien qué sos Claro, vos. no lo ves. Poniendo Si no- caras de imbécil para denostar a tus compañeros. En otro momento de mi vida lo emboco. Cara de Juan Acosta, el señor... No, cara de imbécil. Ahora, si Juan Acosta es un imbécil, es un problema tuyo. Estabilizó la televisión, ¿eh? Eso es competencia desleal, lo de Rizzo y Acosta, ¿no? ¿Por? Tenés que traerlos acá. Bueno. ¿Qué están haciendo allá? Escuchá. Venga. No, son 2 maneras de pensar, 2 actores, 2 referentes, hablando de algo que, un fantasma que todos hemos escuchado desde que somos chicos, es cierto, y nadie entiende muy bien, Flor, qué va a pasar o para qué Escuchado y sirve vivido, esto. vivido, Sí, ¿no? sabemos que el tufillo es que esto termine efectivamente mal. O sea, es que nadie sabe qué va a pasar. Porque la Argentina es cíclica. Y si realmente, como también decía Pablo, no hacemos las cosas de alguna vez por todas, esto termina mal. No es una Sabemos, cuestión de fondo. Lo mismo te podría haber pasado si seguían tomando deuda en el mercado. Lo mismo podría haber pasado si Argentina seguía financiándose con Venezuela. Llega un punto que no podés pagarlo más. Porque X, o porque el mundo dice, ay, ya no te presto más plata, o porque el fondo te dice, ahora quiero ser más exigente. Y entonces, o sea, una vez que vos sos deudor, estás atrapado a las condiciones de quien te presta. Sea el fondo, sea el mercado, sea Venezuela. Claro, no es que se Cuando endeuda Chávez más el Estado, no hay más endeudamiento, es el cuando mismo que Chávez, antes. claro, cuando Es el Chávez mismo nos de siempre. prestó plata, nos prestó carísimo. ¿A cuánto? Era 15%. 15%. Anual en dólares. O sea, empezó al 12 y después fue al 15. era carísimo. Imagínate, O hoy el emitís fondo, con la maquinita, digamos. hoy la- el fondo estamos la hablando de película una es tasa corta, si vos entre el gastás 1 más de y lo pico que y generás, 3. el 2%, los primeros 8.500, el 4%, los otros 7.500 que van a usar. Te va a quedar apenas abajo del 3%. O sea, en términos de detalles, decís, bueno, nos estamos financiando más barato. Ahora, pero toda la esta inflación que tenemos es sin emitir. No, también se emite. Ahora ¿Qué se cosa? emitiendo. Emitiéndome, es verdad, menos. Menos. Esto es una cosa interesante. Sí. Esto es una cosa interesante. El gobierno nuevo no vino y dijo, cortamos del todo la maquinita. Dijo, no, vamos a emitir un poco menos que el anterior, pero 150.000 millones de pesos emitimos el tener año esa pasado. maquinita, ¿no? Le viene así. Pero, Comprarse la- Santiago, que Hay uno que está en juicio. por tenemos tener que, razón. Claro. que tenemos que pedirle a la sociedad que se ajuste el cinturón, cosa que obviamente va a haber que hacer de un modo o de otro. Lo primero que hay que hacer es que la gente que lo pide, lo tiene que hacer desde una posición, digamos, sería como que yo le diga a mis hijos, chicos, no vamos a comer más afuera por 2 meses, no vas al club le vamos a tener que suspender, qué sé yo, y ahora espérenme que vengo en un rato que me tengo que comprar unos habanos de 2 lucas y me voy a ir a fumar al Palacio Duo. Digamos, yo no puedo hacer eso. Un poco lo que el gobierno ha mostrado en estos años es que se habla de ajuste, se intenta el ajuste, pero al mismo tiempo no se ve en el propio gobierno una conducta que sea acorde. Es decir, vos para poder llevar adelante un proceso que necesita que todo el mundo ponga un poco el hombro, necesitas ser el primero que lo pone. Se tiene que ver claramente, no importa
si es a veces simbólico y no afecta en la cifra real, pero tiene que estar hecho así. Lo segundo es que si no se puede tocar el dinero que va hacia los planes sociales, la asignación, que por supuesto no habría que tocarlo, habría que buscar la manera de no hacerlo, y vos encima dejás de construir rutas, lo que vas a lograr es que vas a tener más gente necesitando de esos planes. Porque si vos no haces rutas, no tenés trabajo, y si no tenés trabajo, esa gente va a estar engrosando la fila de los subsidiados. Por lo tanto, es decir, la ecuación que tenemos hoy, que no se arregla con el fondo, porque el fondo lo que hace es como poner un paño, decir, pues, aguantamos un cacho, a ver cómo, pero Gaby, cómo el tema es que no resolvemos. sabemos para qué. Porque mira, Porque no saben para qué. Mirá que no sería si dijeran, saber... bueno, el 30% de esto va a ir directamente a educación. Claro. Es decir, todo ahí. Vamos a poner todo ahí y en algún día con esa educación va a volver. Digamos, o vamos a invertir en tal o tal industria o en tal o tal Pero sector. Ya, la mitad va a ser para desmontar las LEVAC, está bien. Sí. Yo quería decir, con o sin el fondo, hace mucho tiempo que nos va mal. La culpa no es del fondo, la culpa es nuestra. Lo que pasa es que este gobierno creyó que la piloteaba de una manera, que eran unos genios, no había que tener plan. Y ahora el fondo les pone el plan. Eso es lo dramático. Un gobierno tiene que hacer... Un gobierno tiene que gobernar. Cuando te viene el fondo es un fracaso. Y generar trabajo. Yo comprendo mucho a Duhovne y a Sturzenegger de venderlo bien. Pero la verdad que lo que han dicho no es tan... El fondo viene a controlar que sean las... Hay que gobernar y generar trabajo. Y hay que producir. Y no hay que ajustar tanto el cinturón. Vale la pena tomar medidas que no ajusten tanto el cinturón a la gente. Es cierto, pero... Clase media y los de abajo. Pero, don Roberto, desde el 2011... Yo estoy de acuerdo que el Fondo Monetario venga a prestarnos la plata. ¿Pero a costa de qué presta la plata? ¿Para ajustarnos otra vez? Totalmente. Hace tiempo que nos estamos ajando. Santi. A ver, la gente de abajo permanentemente. Y la clase media, como dijiste vos hace un rato, peor todavía. Entonces, de alguna manera debe haber una solución. Para un minuto, estírese de aquel sobre todo, porque se le va a tapar la cara. No me tapa nada. Porque en un momento lo vamos a perder. Escuchá a Roberto. Tranquilo, no se puede. Es que la mejor para un minuto.